¿Qué lleva a dos personas a desvanecerse sin rastro en una ciudad construida sobre el agua? El 17 de octubre de 1996, las campanas de San Giacomo di Rialto marcaban las 8 de la noche cuando Danielle Whitmore ajustó la correa de su cámara fotográfica y extendió la mano hacia Clara Reynolds. Ella dudó por un momento, observando la góndola que se mecía suavemente contra el embarcadero de madera carcomida. El agua del canal reflejaba las luces doradas de las ventanas venecianas, creando ondas que parecían susurrar secretos antiguos. «Non abbiate paura, signori. È una serata perfetta per navigare», murmuró el gondolero con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Antonio Marsello, de 52 años, había remado por estos canales durante 3 décadas. Sus manos callosas se aferraban al remo largo mientras observaba a la pareja americana con una mezcla de cortesía profesional y algo más difícil de definir. Daniel, arquitecto de Boston de 28 años, había llegado a Venecia con Clara 3 días antes. Ella, historiadora del arte de 25 años, llevaba semanas preparando este viaje. Sus cuadernos estaban repletos de notas sobre palacios góticos, rutas secretas y leyendas urbanas que pocos turistas conocían. Había algo en sus ojos grises que sugerían una búsqueda más profunda que la simple admiración turística. La niebla comenzaba a elevarse desde la laguna, envolviendo los puentes en una bruma espesa que hacía que las distancias se volvieran engañosas. El otoño veneciano tenía esa cualidad fantasmal que transformaba la ciudad en un laberinto de sombras y ecos. Los pasos sobre los puentes de piedra resonaban como golpes distantes, y el agua lamía los muros con un ritmo hipnótico que parecía contar historias de siglos pasados. «Clara, tienes que ver esto». Daniel sostenía un mapa antiguo que había comprado esa mañana en una librería cerca de San Marco. Las líneas trazadas a mano mostraban canales que ya no existían y edificios que habían desaparecido bajo las aguas. «Mira esta ruta». Según este mapa, había un canal secreto que conectaba directamente con los Pozzi, completó ella, sus dedos trazando las líneas sobre el papel. Los Pozzi eran las antiguas cárceles de Venecia, celdas subterráneas donde los condenados esperaban su destino. «Daniel, ¿no crees que es extraño? Ese hombre de la librería insistió mucho en que tomáramos esta ruta específica. El gondolero había estado escuchando sin parecer hacerlo, una habilidad desarrollada durante años de transportar turistas que creían que no entendía inglés. Sus ojos oscuros se fijaron en el mapa por un momento antes de retomar su ritmo constante de remado. La góndola se deslizó bajo el ponte delle Guglie, donde las estatuas de mármol parecían observar su paso con expresiones severas. Clara se aferró al brazo de Daniel cuando una ráfaga de viento frío hizo que su bufanda ondeara como una bandera de advertencia. El sonido de sus respiraciones se mezclaba con el chapoteo del agua contra el casco de madera negra. «Signori, prestamos atención», Antonio señaló hacia adelante, donde el canal se dividía en 2 direcciones. «Perdove volete andare». Daniel consultó el mapa nuevamente. Sus dedos temblaron ligeramente, no por el frío, sino por la emoción de estar siguiendo una ruta que podría revelar algo que los guías turísticos nunca mencionaban. «Hacia el norte. Queremos ver lo que está más allá de los circuitos normales». Clara sacó su pequeña libreta y comenzó a escribir. Sus notas de esa noche serían las últimas palabras que alguien encontraría de su puño y letra durante los próximos 23 años. 17 de octubre, 8:30 p.m. El gondolero conoce estas aguas mejor de lo que dice. Hay algo en su manera de remar que sugiere que no es la primera vez que hace este recorrido específico. Daniel está fascinado con el mapa, pero yo noto que algunos de los nombres de las calles han sido escritos recientemente encima de otros más antiguos. ¿Alguien ha estado modificando este mapa? El frío se vuelve más intenso mientras nos alejamos de las rutas principales.
La niebla es tan espesa que ya no puedo ver las luces de los palacios, solo el sonido del remo rompiendo el agua y la respiración de Daniel. Antonio no ha hablado en los últimos 10 minutos, pero de vez en cuando mira hacia atrás como si esperara ver algo o a alguien. La góndola se adentró en canales cada vez más estrechos, donde los muros de los edificios se alzaban como acantilados de piedra húmeda. El eco de sus voces rebotaba de manera extraña, creando un efecto que hacía parecer que había más personas en la embarcación de las que realmente había. ¿Cuánto falta?, preguntó Clara, notando que su reloj marcaba las 9:15. Habían estado navegando durante más de 1 hora, mucho más tiempo del acordado inicialmente. Poco, signorina, molto poco. Antonio respondió sin voltear, su voz sonando diferente, más grave y con un acento que no había estado presente al comienzo del viaje. Daniel levantó su cámara para tomar una fotografía, pero cuando miró a través del visor, la imagen que vio lo dejó helado. En lugar del canal que tenía frente a él, por un momento creyó ver una figura de pie en uno de los balcones que daban al agua. Una figura que parecía estar haciendo señas. «Clara, ¿ves eso?», susurró, pero cuando bajó la cámara y miró directamente, no había nada, solo ventanas cerradas y la niebla que se espesaba como algodón húmedo. La góndola se detuvo abruptamente. Antonio clavó el remo en el fondo del canal y se volteó hacia ellos. Sus ojos, que antes habían parecido amables, ahora reflejaban algo que Daniel no pudo identificar inmediatamente. Miedo, determinación, culpa. «Scusate», dijo con voz ronca. Debo fermarmi qui. No puedo seguir». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el goteo del agua desde los remos y el eco distante de campanas que marcaban las 10 de la noche. Clara se aferró a su bolso, donde guardaba su pasaporte, dinero y una pequeña linterna que ahora deseaba haber sacado antes. ¿Qué quiere decir que no puede seguir? Daniel se puso de pie, haciendo que la góndola se balanceara peligrosamente. «Nos dijo que nos llevaría de vuelta al hotel». Antonio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras sostenía el remo. «No puedo. Hay cosas que no entendéis. Este lugar, esta ruta». Se detuvo, mirando hacia el agua oscura, como si pudiera ver algo que ellos no podían. «Dovete scendere qui, dovete andare a piedi». Clara tradujo mentalmente las palabras en italiano. Tenían que bajar allí, tenían que ir a pie. Pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaban en medio de un canal, rodeados de agua por todos lados. No había embarcaderos, no había escalones, no había manera de llegar a tierra firme. «Antonio», la voz de Daniel se volvió firme. «Esto no es lo que acordamos. Regrésenos inmediatamente al ponte de Le Guglie». El gondolero los miró durante un largo momento, y en sus ojos había algo que parecía una disculpa silenciosa. Luego, de manera completamente inesperada, saltó de la góndola al agua. El chapoteo resonó como un trueno en el silencio nocturno. Clara gritó, extendiéndose hacia el lugar donde Antonio había desaparecido bajo la superficie oscura. Daniel se abalanzó hacia los remos, pero la embarcación se balanceó violentamente, amenazando con volcarse. «¡Antonio!», Clara gritó hacia el agua. «¡Antonio!». Pero no hubo respuesta. Solo las ondas expandiéndose desde el punto donde había desaparecido y la góndola, que ahora derivaba lentamente hacia un conjunto de pilotes de madera medio sumergidos. Daniel logró tomar control de uno de los remos, pero inmediatamente se dio cuenta de que no sabía cómo manejar la embarcación. Cada movimiento que hacía parecía empujarlos hacia una dirección diferente de la que pretendía. La niebla se había vuelto tan espesa que ya no podían ver más allá de 3 metros en cualquier dirección. «Daniel, mi bolso». Clara susurró, rebuscando desesperadamente. «Tengo una linterna. Tengo». Pero cuando encendió la pequeña linterna LED, lo único que iluminó fue más niebla y el contorno fantasmal de edificios que parecían inclinarse sobre ellos como gigantes observándolos.
No había señales, no había luces familiares, no había manera de saber en qué dirección quedaba la civilización. La góndola golpeó suavemente contra algo sólido. Daniel dirigió la luz hacia abajo y vio que habían llegado a una especie de muelle de piedra casi sumergido. Los escalones descendían directamente al agua, como si hubieran sido diseñados para una época en que el nivel del mar era diferente. ¿Crees que deberíamos bajar?, Clara preguntó, su voz apenas un susurro. Daniel miró el mapa que aún tenía en las manos. El papel se había humedecido y algunas de las líneas se habían corrido, pero todavía podía distinguir lo que parecía ser su ubicación aproximada. Según el mapa, si seguían por tierra desde este punto, deberían poder llegar a una zona más conocida de la ciudad. No tenemos opción, respondió, extendiendo su mano hacia ella. Pero mantenemos juntos, pase lo que pase. Clara tomó su mano y cuidadosamente salieron de la góndola. Sus pies tocaron la piedra húmeda y resbaladiza de los escalones sumergidos. El agua helada se filtró inmediatamente a través de sus zapatos, pero al menos estaban en tierra firme. Detrás de ellos, la góndola negra se alejó lentamente, llevada por una corriente que no habían notado mientras estaban dentro. En pocos minutos, desapareció completamente en la niebla, dejándolos solos en un lugar que no aparecía en ningún mapa turístico. Daniel encendió su propia linterna y comenzaron a caminar. Sus pasos resonaban de manera extraña en los callejones estrechos, como si el sonido fuera absorbido por las piedras húmedas antes de poder viajar muy lejos. Las ventanas que daban a la calle estaban todas cerradas y no había señales de vida humana. «¿Daniel?», Clara se detuvo abruptamente. «¿Oyes eso?». Él se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Durante un momento solo pudo oír el goteo constante del agua desde los tejados y el eco distante de sus propios latidos. Pero luego, muy suavemente, llegó hasta ellos el sonido de pasos. Pasos que no eran los suyos, pasos que parecían estar siguiéndolos desde las sombras. Clara apretó la mano de Daniel con tanta fuerza que él sintió sus uñas clavándose en su piel. Ambos se volvieron lentamente, dirigiendo las linternas hacia el callejón por donde habían venido. No había nadie, pero en el suelo húmedo, claramente visibles bajo la luz de sus linternas, había huellas de pasos que no habían estado allí momentos antes, huellas que parecían seguir exactamente la misma ruta que ellos habían tomado. Y esas huellas estaban mojadas, como si quien las hubiera dejado acabara de salir del agua. En Boston, el teléfono de Margaret Whitmore sonó a las 3 de la madrugada del 19 de octubre de 1996. La voz al otro lado de la línea hablaba un inglés entrecortado con acento italiano fuerte. Era el gerente del Hotel Danieli, donde Daniel y Clara habían reservado su habitación para 4 noches. No habían regresado. Sus camas permanecían intactas, sus maletas seguían exactamente como las habían dejado esa mañana, y el personal había encontrado sus pasaportes olvidados en la mesa de noche. «Señora Whitmore, we called the police». La policía. «But in Venice, people sometimes they get lost in the canals, see? Maybe they find another hotel. Maybe they...». Margaret colgó el teléfono con manos temblorosas. Conocía a su hijo. Daniel era meticuloso, responsable hasta el extremo. Nunca habría dejado sus pasaportes atrás, nunca habría desaparecido sin avisar. Y Clara había estado enviando postales religiosas todos los días desde su llegada. La última había llegado esa misma tarde, fechada el 16 de octubre, un día antes de su desaparición. «Mamá, Venecia es más misteriosa de lo que imaginé. Daniel está obsesionado con unos mapas antiguos que encontró. Creo que hemos descubierto algo que pocos turistas llegan a ver. Te amo, Clara». 6 horas después, Margaret estaba en un vuelo hacia Marco Polo. Con ella viajaba Thomas Reynolds, el padre de Clara, un veterano de Vietnam,
cuyos ojos azules habían visto suficiente en la vida como para saber cuándo algo estaba genuinamente mal. En Venecia, la Questura di Venezia había asignado el caso al comisario Alberto Morosini, un hombre de 50 años que había visto desaparecer a demasiadas personas en los canales a lo largo de su carrera. Algunos eran accidentes, otros suicidios, unos pocos eran crímenes, pero había algo en este caso que no encajaba en ninguna de esas categorías. Los testimonios son contradictorios, explicó Morosini a los padres desesperados en su oficina que daba al Gran Canal. El gondolero que los llevó esa noche, Antonio Marcelo, también ha desaparecido. Su góndola fue encontrada esta mañana, vacía, flotando cerca de San Giorgio Maggiore. No hay señales de violencia, no hay sangre, no hay nada. Thomas Reynolds se inclinó hacia adelante, sus manos curtidas, apoyadas en el escritorio. ¿Han hablado con los otros gondoleros, con la gente de la zona? Naturalmente. Pero, señor Reynolds, usted debe entender que Venecia por la noche es diferente. La niebla, los canales, los callejones sin salida. Es fácil desorientarse. Es fácil tomar una dirección equivocada y encontrarse en lugares donde nadie puede oírle gritar. Margaret se llevó una mano al pecho. ¿Está sugiriendo que se ahogaron? No estoy sugiriendo nada, señora. Solo estoy diciéndole que hemos dragado los canales principales, hemos revisado todos los hospitales, hemos hablado con los hoteleros de toda la ciudad. Es como si se hubieran desvanecido. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla de esperanza falsa y frustración creciente. Margaret se quedó en Venecia durante 2 meses, recorriendo cada calle, cada puente, cada campo y callejón. Llevaba consigo fotografías de Daniel y Clara, preguntando a cada comerciante, a cada gondolero, a cada turista si los habían visto. Las respuestas eran siempre las mismas. Sí, forse. Maybe I see them, but I see so many tourists. You understand? Thomas contrató a un detective privado, Francesco Dalla Vecchia, un ex carabiniere que conocía Venecia como la palma de su mano. Durante 3 meses, Dalla Vecchia siguió cada pista, por absurda que pareciera. «Hey, rumores», le dijo a Thomas en enero de 1997, mientras compartían un café en una terraza helada de San Marco. «La gente dice que han visto a una pareja joven en Burano, en Torcello, incluso en algunas de las islas menores. Pero cuando llego allí, nadie recuerda nada específico. Es como si fuera una leyenda urbana». ¿Qué tipo de rumores? Que los vieron comprando provisiones en mercados locales, que rentaron una pequeña casa en alguna isla remota, que cambiaron su apariencia, su manera de vestir, que ahora hablan italiano perfectamente. Dalla Vecchia se frotó la barba gris. Pero, señor Reynolds, en 30 años de investigación he aprendido a distinguir entre esperanza y realidad. Estos rumores suenan como lo que la gente quiere creer cuando la verdad es demasiado dolorosa. En la primavera de 1997, la búsqueda oficial fue suspendida. Daniel Whitmore y Clara Reynolds fueron declarados oficialmente desaparecidos, presumiblemente muertos por ahogamiento accidental. Antonio Marcelo recibió la misma clasificación, pero Margaret no se rindió. Cada año, el 17 de octubre, regresaba a Venecia. Se hospedaba en el mismo hotel, recorría las mismas rutas, hacía las mismas preguntas. Los venecianos comenzaron a conocerla como la americana triste, la mujer que buscaba fantasmas en los canales. En el 2001, 5 años después de la desaparición, Margaret conoció a Elena Marcelo, la viuda de Antonio. Elena había mantenido silencio durante todos esos años, pero finalmente accedió a hablar. Se encontraron en la iglesia de San Giacomo dell'Orio, un lugar tranquilo donde pocas personas las molestarían. Elena era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco, con ojos que habían llorado demasiado. «Señora Whitmore, yo no sabía si debía decirle esto», Elena comenzó en un inglés vacilante. «Antonio, mi marido,
Él, él no era el mismo, esas últimas semanas antes de que todo pasara. Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Él recibía cartas que no me mostraba, y había llamadas telefónicas muy tarde por la noche. Cuando le preguntaba quién era, él decía que era trabajo, que era solo trabajo. Pero Antonio llevaba 30 años siendo gondolero, señora. Nunca había recibido llamadas de trabajo después de medianoche. ¿Guardó alguna de esas cartas? Elena negó con la cabeza. Él las quemaba, pero una noche lo vi leyendo una, y había un nombre que reconocí, un nombre que había oído antes en la ciudad. ¿Qué nombre? Bellini, no como el pintor. ¿Entiende? Era un apellido que se susurraba. La gente mayor, los que conocen los secretos de Venecia, a veces mencionaban ese nombre cuando hablaban de cosas que era mejor no preguntar. Margaret sintió que algo frío le recorría la columna. ¿Sabe quién es esa persona? No sé si es una persona, señora. Podría ser una familia, una organización, no sé. Pero después de que Antonio desapareció, yo fui a preguntarle al párroco de nuestra iglesia. Él es muy viejo, conoce muchas historias. Me dijo que era mejor que no preguntara sobre ese nombre. Me dijo que había cosas en Venecia que era mejor dejar enterradas bajo el agua. Esa noche, Margaret regresó a su hotel con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en 5 años tenía algo concreto, un nombre, Bellini. Los años siguientes fueron una búsqueda diferente. Ya no buscaba a Daniel y Clara directamente, sino que trataba de entender qué había pasado esa noche de octubre. Contrató genealogistas, historiadores locales, investigadores de archivos. Descubrió que el apellido Bellini había estado asociado con Venecia durante siglos, pero que la línea familiar parecía haberse extinguido oficialmente en el siglo XVIII. Sin embargo, en los archivos municipales más antiguos, encontró referencias esporádicas al nombre a lo largo del siglo XX, siempre en contextos extraños, propiedades transferidas misteriosamente, testamentos modificados en el último momento, embarcaciones registradas bajo ese nombre que luego desaparecían de los registros. Thomas Reynolds murió en 2006, llevándose consigo la esperanza de ver a su hija nuevamente. En su funeral, Margaret prometió continuar la búsqueda por ambos, pero los años pesaban sobre ella. La búsqueda había consumido su salud, sus ahorros, su capacidad de vivir una vida normal. En 2010, a los 70 años, Margaret tomó una decisión que la atormentaría durante el resto de su vida. Dejó de ir a Venecia. No puedo más, le dijo a su hermana por teléfono. He dado 14 años de mi vida a esta búsqueda. He hablado con miles de personas. He revisado archivos. He seguido cada pista imaginable. Daniel y Clara se han ido, y yo necesito aceptarlo antes de que me mate. Pero Venecia no había terminado con los Whitmore. En 2015, Margaret recibió una llamada inesperada. Era comisario Morosini, ahora retirado, pero que había seguido el caso de manera informal durante todos esos años. Señora Whitmore, sé que usted ya no viene a Venecia, pero ha surgido algo que creo que debería saber. ¿De qué se trata? Un pescador encontró algo en la laguna, una cámara fotográfica que podría haber pertenecido a su hijo. Margaret sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Está seguro? La cámara está muy dañada por el agua y el tiempo, pero hay una inscripción en la correa. Dice D. Whitmore, Boston, 1994. ¿Su hijo tenía una cámara con esa inscripción? Margaret cerró los ojos. Se acordaba perfectamente del día que le había regalado esa cámara a Daniel para su cumpleaños 26. Había mandado grabar sus iniciales y la ciudad natal como una sorpresa. Sí, susurró. Esa era la cámara de Daniel. Señora, hay algo más. El rollo de película dentro está dañado, pero los técnicos creen que tal vez puedan recuperar algunas imágenes. Si usted está dispuesta, si usted quiere saber...
Margaret no lo dejó terminar. Estaré en Venecia mañana. La cámara había sido encontrada enredada en una red de pesca cerca de la isla de San Clemente, a varios kilómetros de donde Daniel y Clara habían sido vistos por última vez. El rollo de película había estado sumergido durante casi 20 años, pero los expertos en fotografía forense habían logrado recuperar fragmentos de algunas imágenes. Las fotografías eran borrosas, distorsionadas por el agua y el tiempo, pero Margaret pudo reconocer inmediatamente la mano de Daniel en la composición. Había 3 imágenes parcialmente recuperables. La primera mostraba el interior de una góndola en la noche, con Clara sentada en el extremo opuesto. Su expresión era tensa, como si estuviera escuchando algo que la inquietaba. La segunda era más confusa. Parecía ser el interior de un edificio, posiblemente un palacio o una iglesia. Había columnas, arcos y lo que parecían ser escaleras descendiendo hacia la oscuridad. La tercera imagen era la más perturbadora. Mostraba lo que parecía ser una habitación subterránea, con muros de piedra húmeda. En el centro de la imagen, apenas visible, había una figura humana de espaldas a la cámara. Una figura que llevaba lo que parecía ser una capa o un abrigo largo. Y en el fondo de esa última imagen, escritas en la pared de piedra con lo que parecía ser tiza o pintura blanca, había palabras en italiano que Margaret no pudo leer, pero que un traductor le explicó más tarde: «Chi l'acqua custodisce i segreti». Aquí el agua guarda los secretos. Margaret se quedó mirando esas palabras durante horas. Después de casi 20 años, tenía evidencia física de que Daniel y Clara habían estado en algún lugar específico esa noche. No habían simplemente caído al agua por accidente. Habían estado en algún lugar, habían visto algo, habían documentado algo. ¿Pero qué? ¿Y quién era la figura en la fotografía? Y más importante, ¿seguían vivos en algún lugar o esas fotografías eran las últimas imágenes que Daniel había tomado antes de que algo terrible les ocurriera? La respuesta llegaría 4 años después, de una manera que nadie habría podido predecir. El 15 de marzo de 2019, a las 6 de la mañana, Marco Benedetti se sumergió en las aguas turbias del río di San Polo con la resignación de quien había pasado 15 años limpiando los canales de Venecia. El proyecto de dragado había sido retrasado durante meses debido a disputas burocráticas entre el ayuntamiento y los contratistas. Los canales secundarios de la ciudad se habían llenado gradualmente de sedimento, basura y los restos de décadas de negligencia. Marco y su equipo tenían la tarea de restaurar la profundidad original de los canales para mejorar la circulación del agua durante las mareas altas. El canal donde trabajaba esa mañana era uno de los menos transitados de la ciudad. Los turistas rara vez lo encontraban, y los residentes locales lo usaban principalmente como atajo entre el mercado de Rialto y las zonas residenciales más tranquilas. El agua tenía un color marrón verdoso que no permitía ver más allá de medio metro de profundidad. Marco había extraído los objetos habituales: bicicletas oxidadas, bolsas de plástico, restos de góndolas turísticas dañadas e incluso, en una ocasión memorable, una máquina de escribir de los años 60. Pero cuando su dragas golpeó algo sólido y grande cerca del puente de Ca' Foscari, supo inmediatamente que había encontrado algo diferente. Luigi gritó a su compañero que operaba la grúa desde la superficie: «Aquí hay algo grande, muy grande». Tomó casi 3 horas sacar el objeto del fondo del canal. Lo que emergió chorreando lodo negro y cubierto de décadas de sedimento era inequívocamente una góndola, pero no una góndola moderna. Esta tenía las líneas clásicas y la construcción de las embarcaciones tradicionales de finales del siglo XX. Marco había visto suficientes góndolas hundidas a lo largo de su carrera, pero había algo en esta que lo intrigó. Estaba notablemente bien conservada para haber estado tanto tiempo sumergida.
El lodo anaeróbico del fondo del canal había actuado como un preservativo natural, protegiendo la madera de la descomposición completa. Pero lo que realmente llamó su atención fue una caja de metal incrustada entre los tablones del asiento posterior. Luigi, ¿ves eso? Marco señaló hacia el objeto rectangular que brillaba débilmente bajo el sol matutino. Parece que hay algo sellado ahí. Luigi Torriani, que había trabajado en los canales durante casi tanto tiempo como Marco, se acercó para examinar el hallazgo. Podría ser un cofre de herramientas. Los gondoleros viejos a veces guardaban sus cosas en cajas como esa, pero cuando Marco logró extraer la caja, inmediatamente se dio cuenta de que no contenía herramientas. Era demasiado liviana para su tamaño, y cuando la agitó suavemente, pudo oír el sonido de papeles moviéndose en su interior. La caja estaba sellada con lo que parecía ser cera mezclada con algún tipo de resina. El sello había resistido más de 2 décadas bajo el agua, manteniendo el contenido completamente seco. En la tapa, grabado con lo que parecía ser un objeto punzante, había una fecha: octubre 1996. Marco sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua fría de los canales. Siguiendo el protocolo, contactó inmediatamente a las autoridades. La góndola y la caja fueron trasladadas a los almacenes municipales, donde un equipo de expertos en conservación se haría cargo del análisis. El comisario Roberto Fabbri, que había reemplazado a Morosini después de su retiro, fue notificado del hallazgo esa misma tarde. Fabbri había heredado varios casos sin resolver de su predecesor, incluyendo el expediente de Daniel Whitmore y Clara Reynolds. Cuando vio la fecha grabada en la caja, inmediatamente hizo la conexión. De 1996, murmuró, hojeando el archivo que había permanecido abierto en su escritorio durante 4 años. La fecha coincide exactamente. La apertura de la caja se realizó 3 días después, en presencia de Fabbri, un conservador de archivos históricos, y un notario que documentaría oficialmente el contenido. Margaret Whitmore, que ahora tenía 79 años, había volado desde Boston tan pronto como se enteró del hallazgo. La anciana temblaba mientras el conservador, usando guantes especiales y herramientas delicadas, rompía el sello de cera. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido de la cera agrietándose bajo la presión controlada. Cuando la tapa finalmente se abrió, revelando su contenido, Margaret se llevó una mano al corazón. Dentro había cartas, docenas de cartas, escritas en diferentes tipos de papel, con diferentes caligrafías, en inglés e italiano. Estaban perfectamente conservadas, como si hubieran sido escritas el día anterior. La primera carta que el conservador extrajo estaba dirigida a Daniel Belbubi y fechada el 28 de septiembre de 1996. La caligrafía era elegante, claramente europea, y la tinta era de color azul profundo. Fabbri leyó en voz alta, traduciendo del italiano al inglés para Margaret. Estimado señor Whitmore, he recibido su carta del 15 de septiembre y debo confesar que su interés en los aspectos menos conocidos de la historia veneciana me ha intrigado considerablemente. Como usted ha investigado, efectivamente existen archivos y documentos que no están disponibles para el público general. Si está verdaderamente interesado en descubrir lo que las guías turísticas no mencionan, podríamos organizar un encuentro durante su visita. Tengo acceso a lugares e información que pocos extranjeros han visto. Sin embargo, debo advertirle que una vez que se conocen ciertos secretos, es imposible desconocerlos. Algunos aspectos de la historia de Venecia han sido enterrados por buenas razones. Si está dispuesto a aceptar esta responsabilidad, encontrémonos el 17 de octubre a las 8 p.m. en el Ponte delle Gugli. Mi gondolero, Antonio Marcello, lo llevará por una ruta específica que he diseñado para mostrarle lo que busca. Atentamente, A. Bellini. Margaret sintió que las piernas le fallaban. Daniel nunca me habló de ninguna correspondencia.
susurró. ¿Cómo pudo haber estado en contacto con esta persona sin que yo lo supiera? Fabry continuó extrayendo cartas. La segunda era una respuesta de Daniel, fechada el 10 de octubre de 1996, una semana antes de su desaparición. Señor Bellini, Clara y yo hemos decidido aceptar su invitación. Entendemos que lo que usted va a mostrarnos puede ser perturbador o controvertido, pero como historiadores, Clara es especialista en arte renacentista y yo tengo formación en arquitectura histórica. Creemos que tenemos la preparación necesaria para manejar información sensible. Hemos investigado extensamente sobre los aspectos ocultos de la historia veneciana, los pozzi secretos, los pasajes subterráneos, los archivos perdidos de la Inquisición. Si usted tiene acceso a evidencia física de estas historias, estamos más que dispuestos a verla. Estaremos en el Ponte del Gugli a la hora acordada. Daniel Whitmore. La tercera carta cambió completamente el tono de la correspondencia. Era nuevamente de Bellini, pero fechada el 16 de octubre de 1996, apenas un día antes de la desaparición. Señor Whitmore, me veo obligado a cancelar nuestro encuentro de mañana por la noche. Han surgido complicaciones que hacen imposible proceder según lo planeado. Ciertos elementos de la ciudad han descubierto nuestros planes y considero que su seguridad y la de la señorita Reynolds podría estar en peligro. Le sugiero encarecidamente que cancelen su visita nocturna y permanezcan en áreas turísticas bien iluminadas durante el resto de su estadía en Venecia. Lamento profundamente esta inconveniencia, pero hay fuerzas en esta ciudad que no toleran que ciertos secretos sean revelados. Su vida vale más que cualquier conocimiento histórico. Ah, Bellini. Pero ellos fueron de todas maneras. Margaret susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Recibieron esta advertencia y decidieron ir de todas maneras. La cuarta carta confirmó sus temores. Era de Clara, dirigida a Daniel. Aparentemente escrita el mismo 17 de octubre. Daniel, encontré esta nota deslizada bajo nuestra puerta esta mañana mientras tú estabas desayunando. He estado pensando en ella todo el día y creo que deberíamos reconsiderar nuestros planes para esta noche. Algo en el tono de Bellini me hace pensar que el peligro es real. Pero sé que tú dirás que hemos venido hasta aquí, que hemos invertido tanto tiempo en esta investigación que no podemos rendirnos cuando estamos tan cerca de descubrir algo importante. Conozco esa mirada en tus ojos, la misma que tenías cuando encontraste esos mapas antiguos. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase esta noche, te amo y confío en tu juicio. Si tú crees que debemos ir, iremos juntos. Clara. Las siguientes cartas documentaban una correspondencia más compleja. Había mensajes de Antonio Marcello dirigidos a Bellini, escritos en un italiano que Fabry tuvo dificultades para traducir debido a su dialecto veneciano. Signor Bellini, non posso più farlo. Ho una famiglia, ho una reputazione. Quello che mi state chiedendo di fare, portare questi americani in quel posto, è troppo pericoloso. Se qualcuno scopre che sono coinvolto in questo, cosa succederà a mia moglie Elena? Cosa succederà ai miei figli? Non posso, non voglio più essere parte di questo. Señor Bellini, ya no puedo hacerlo. Tengo una familia, tengo una reputación. Lo que me están pidiendo que haga, llevar a estos americanos a ese lugar, es demasiado peligroso. Si alguien descubre que estoy involucrado en esto, ¿qué le pasará a mi esposa Elena? ¿Qué les pasará a mis hijos? No puedo, no quiero seguir siendo parte de esto. La respuesta de Bellini a Antonio era fría y directa. Antonio, usted ya está involucrado. No hay manera de salirse ahora. Haga lo que se le ha pedido. Lleve a los americanos por la ruta acordada. Y después de esta noche, nunca más tendrá que preocuparse por este asunto. Pero si no cumple con su parte, las consecuencias serán mucho peores que cualquier riesgo que imagine. Sus hijos van a la escuela en Campo Santa Margherita, ¿verdad? Sería una lástima que algo les pasara por culpa de la indecisión de su padre. Ah,
Bellini. Margaret se puso pálida. Lo estaban chantajeando. Estaban forzando a Antonio a llevarlos a algún lugar específico. En el fondo de la caja había una última carta, diferente de todas las demás. Estaba escrita en un papel más grueso, con una caligrafía que temblaba como si hubiera sido escrita bajo gran presión emocional. No tenía fecha, pero por su contenido parecía haber sido escrita después de los eventos de octubre. Para quien encuentre estas cartas, mi nombre es Elena Marcello y soy la viuda de Antonio Marcello. Mi esposo desapareció la noche del 17 de octubre de 1996, junto con 2 turistas americanos a quienes había llevado en su góndola. Antes de esa noche, Antonio había estado recibiendo amenazas de alguien que se hacía llamar A. Bellini. No sé si ese es su nombre real, pero sé que esta persona forzó a mi esposo a participar en algo que no quería hacer. La noche antes de desaparecer, Antonio escondió estas cartas en su góndola. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía asegurarme de que alguien las encontrara. Me dijo que las cartas eran la única evidencia de que él no había actuado por propia voluntad, de que había sido forzado a hacer algo terrible. No sé exactamente qué pasó esa noche, pero sé que mi Antonio nunca habría lastimado a nadie voluntariamente. Él era un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. Si usted está leyendo esto, por favor, encuentre la verdad. Encuentre lo que realmente pasó con esos pobres americanos. Y encuentre quién es A. Bellini, Elena Marcello, noviembre de 1996. El silencio en la habitación se extendió durante varios minutos. Margaret sostenía las cartas con manos temblorosas, tratando de procesar la magnitud de lo que habían descubierto. No solo Daniel y Clara no habían desaparecido por accidente, habían sido deliberadamente llevados a algún lugar por alguien que los había estado manipulando durante semanas. Fabry fue el primero en hablar. Señora Whitmore, estas cartas cambian completamente nuestra comprensión del caso. Ya no estamos hablando de una desaparición accidental o incluso de un crimen pasional. Esto fue planeado. ¿Pero por quién? Margaret preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Quién es A. Bellini? ¿Y por qué querían atraer a Daniel y Clara a una trampa? Esa, dijo Fabry, reuniendo cuidadosamente las cartas, es la pregunta que vamos a responder. Después de 23 años, finalmente tenemos evidencia real. Y esta vez no vamos a parar hasta encontrar la verdad completa. Pero ninguno de ellos podía imaginar que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, sería mucho más perturbadora que cualquier cosa que hubieran podido imaginar. La investigación que siguió al descubrimiento de las cartas fue diferente a cualquier cosa que la policía veneciana hubiera emprendido en décadas. El comisario Fabry organizó un equipo especializado que incluía genealogistas, archivistas históricos, expertos en caligrafía y tecnología forense moderna. Por primera vez en 23 años, tenían evidencia tangible y pistas específicas que seguir. La búsqueda del verdadero A. Bellini comenzó en los archivos municipales, pero rápidamente se expandió a registros privados, archivos familiares y documentos que habían permanecido ocultos en bibliotecas y colecciones privadas durante siglos. Fue la doctora Alessandra Contarini, una historiadora especializada en linajes venecianos, quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. El apellido Bellini nunca se extinguió completamente, explicó a Fabry durante una reunión en abril de 2019, rodeada de mapas genealógicos y documentos antiguos. Lo que pasó fue más sutil y más deliberado. En 1784, después de ciertos escándalos financieros que involucraban contrabando y documentos falsificados, la familia cambió oficialmente su nombre. Pero mantuvieron propiedades, conexiones y archivos bajo el nombre original. ¿Cambió a qué nombre? Morosini. Fabry sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Morosini? ¿Como el comisario que manejó el caso original?
Alberto Morosini era el tataranieto de la última generación oficial de los Bellini, y él lo sabía perfectamente. La investigación de los siguientes meses reveló una historia que se extendía mucho más allá de la desaparición de Daniel y Clara. Alberto Morosini había heredado no solo el apellido de su familia adoptiva, sino también sus secretos más oscuros. Los Bellini habían sido, durante siglos, los guardianes no oficiales de los archivos prohibidos de Venecia. Documentos que comprometían a familias poderosas, evidencia de crímenes que nunca habían sido prosecutados, registros de transacciones financieras que involucraban al Vaticano, gobiernos extranjeros y organizaciones secretas. Cuando Daniel y Clara comenzaron su investigación sobre los aspectos ocultos de la historia veneciana, inevitablemente comenzaron a hacer preguntas sobre archivos que estaban bajo la protección de los Bellini Morosini desde hace generaciones. Morosini no actuaba solo. Fabri explicó a Margaret durante una videoconferencia en junio de 2019. Tenía conexiones con coleccionistas privados, marchantes de arte sin escrúpulos, incluso con ciertos elementos del crimen organizado que se especializan en antigüedades robadas. ¿Pero qué querían de Daniel y Clara? Ellos eran solo turistas interesados en historia. No eran solo turistas, señora Whitmore. Su hijo era arquitecto especializado en estructuras históricas, y la señorita Reynolds era historiadora de arte con acceso a archivos universitarios en Estados Unidos. Juntos, tenían las habilidades necesarias para identificar y documentar cosas que otras personas no podrían reconocer. La investigación había revelado que Daniel y Clara no habían sido víctimas aleatorias. Morosini los había estado monitoreando desde antes de su llegada a Venecia, a través de sus investigaciones en bibliotecas estadounidenses y sus consultas con expertos en arte renacentista. Creemos que Morosini los atrajo a Venecia con la intención de mostrarles algo específico, continuó Fabri, algo que quería que documentaran y que después llevaran de vuelta a Estados Unidos. Pero algo salió mal esa noche. En septiembre de 2019, el equipo de investigación hizo un descubrimiento que finalmente revelaría qué había pasado exactamente la noche del 17 de octubre de 1996. Entre los documentos personales de Alberto Morosini, encontrados en su casa después de su muerte en 2017, había un diario personal que documentaba meticulosamente sus actividades durante las últimas décadas de su carrera policial. La entrada del 18 de octubre de 1996 estaba escrita con una caligrafía temblorosa y manchas de tinta que sugerían gran agitación emocional. Todo salió terriblemente mal. Los americanos no eran como esperaba. En lugar de ser turistas ingenuos impresionados por secretos históricos, resultaron ser investigadores genuinos con conocimiento real. Cuando les mostré los documentos en la cripta de San Zacaria, inmediatamente reconocieron lo que estaban viendo. La mujer, Reynolds, identificó inmediatamente 3 manuscritos que habían sido reportados como robados de archivos vaticanos en 1962. El hombre, Whitmore, fotografió las estructuras arquitectónicas ocultas y se dio cuenta de que estaba documentando evidencia de un sistema de contrabando que había estado operando durante décadas. Cuando se dieron cuenta de que no estaban en una tour histórica privada, sino documentando evidencia de crímenes reales, trataron de irse. Antonio siguió mis instrucciones y los llevó a la cripta como habíamos planeado. Pero cuando intentaron regresar a la superficie, se negaron a entregarme la cámara y las notas que habían tomado. Lo que siguió fue un accidente. Reynolds trató de correr hacia la salida y se resbaló en los escalones de piedra húmeda. Su cabeza golpeó contra el muro y ya no se movió más. Whitmore se volvió loco, empezó a gritar, trató de atacarme. En la lucha, él también cayó. Esta vez no fue un accidente. Antonio estaba histérico. Se culpaba a sí mismo por haber traído a los americanos a la cripta, pero él no sabía lo que yo realmente planeaba hacer con ellos.
Pensaba que solo queríamos asustarlos para que no publicaran su investigación. No tenía opción. Antonio sabía demasiado, había visto demasiado. Cuando regresamos a la góndola, le dije que había arreglado todo, que los cuerpos nunca serían encontrados, que solo teníamos que mantener la historia de que se habían perdido en los canales. Pero vi en sus ojos que no podía vivir con ese secreto. Lo seguí cuando saltó al agua. No traté de salvarlo. Era mejor así. Margaret leyó esta confesión en silencio, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Después de 23 años, finalmente sabía lo que había pasado con su hijo y con Clara. Habían muerto porque fueron demasiado inteligentes, demasiado curiosos, demasiado honestos para formar parte de una conspiración que había protegido secretos criminales durante generaciones. Pero la historia no terminó ahí. La entrada del diario del 19 de octubre revelaba algo aún más perturbador. Dispose de los cuerpos en la cripta subterránea de San Zacaría, donde habían descubierto los documentos. Es irónico. Vinieron buscando secretos históricos y ahora son parte de la historia secreta de Venecia para siempre. Sellé la entrada con los mismos métodos que han sido usados durante siglos para ocultar evidencia. Nadie encontrará esa cripta sin el mapa específico, y ese mapa está ahora en el fondo del canal junto con la góndola de Antonio. Pero antes de sellar la cripta, tomé las fotografías que Whitmore había capturado. Algunas estaban en la cámara que pude recuperar, pero otras las había escondido en su habitación del hotel. Será necesario recuperarlas antes de que la investigación oficial comience. He decidido tomar control personal de la investigación de la desaparición. Esa será la mejor manera de asegurarme de que nunca se descubra la verdad. Fabry cerró el diario y miró a Margaret, que había permanecido en silencio durante la lectura completa. «Señora Whitmore», dijo suavemente, «ahora sabemos exactamente dónde están Daniel y Clara». En octubre de 2019, exactamente 23 años después de la desaparición, un equipo de arqueólogos forenses se dirigió a la Basílica de San Zacaría, una de las iglesias más antiguas de Venecia. Usando mapas antiguos y siguiendo las indicaciones del diario de Morosini, encontraron la entrada sellada a una cripta subterránea que no aparecía en ningún plano oficial del edificio. La cripta había sido sellada con una mezcla de cal, arena y resina que había endurecido hasta volverse prácticamente impermeable. Cuando finalmente lograron abrir la entrada, encontraron exactamente lo que el diario describía: una habitación de piedra que había sido usada durante siglos para almacenar documentos y objetos que las autoridades venecianas querían mantener ocultos. Y allí, en un rincón de la cripta, preservados por el aire seco y la temperatura constante, estaban los restos de Daniel Whitmore y Clara Reynolds. Margaret viajó a Venecia por última vez para el funeral de su hijo y Clara. La ceremonia se realizó en una pequeña iglesia cerca de San Marco, con la presencia de docenas de personas que habían seguido el caso durante más de 2 décadas. Periodistas, investigadores, residentes locales que recordaban la búsqueda original, e incluso algunos turistas que habían oído la historia. Elena Marcello, ahora una anciana de 83 años, se acercó a Margaret después del servicio. «Signora Whitmore», le dijo en su inglés vacilante, «per 23 anni ho saputo che mio marito era innocente. Grazie per non aver mai smesso di cercare la verità. Por 23 años he sabido que mi esposo era inocente. Gracias por nunca haber dejado de buscar la verdad». Las dos mujeres se abrazaron en silencio, unidas por décadas de dolor y la satisfacción amarga de finalmente conocer la verdad. Los documentos encontrados en la cripta fueron entregados a las autoridades internacionales apropiadas. Muchos de ellos llevaron a investigaciones que revelaron redes de contrabando de arte y documentos históricos que habían estado operando durante generaciones, no solo en Venecia, sino en toda Europa.
La historia se convirtió en titulares internacionales. La conspiración que duró siglos, los secretos enterrados bajo las aguas de Venecia, cómo dos turistas americanos descubrieron una red criminal histórica. Pero para Margaret, los titulares no importaban. Lo que importaba era que Daniel y Clara finalmente habían regresado a casa, y que el mundo sabía que habían muerto no como víctimas casuales de un accidente, sino como investigadores valientes que habían descubierto la verdad sobre secretos que habían sido protegidos durante siglos. En su casa de Boston, Margaret colocó la última fotografía que Daniel había tomado en un marco sobre la chimenea. Era una de las imágenes recuperadas de su cámara, Clara sonriendo en la góndola, con las luces de Venecia reflejándose en el agua detrás de ella, momentos antes de que todo cambiara para siempre. Debajo de la fotografía, Margaret colocó una pequeña placa con las últimas palabras que Clara había escrito en su cuaderno de notas, las palabras que habían sido encontradas grabadas en la pared de la cripta. Nos veremos donde el agua guarde silencio. Pero el silencio había sido finalmente roto. Y después de 23 años, Daniel y Clara podían descansar en paz, sabiendo que su búsqueda de la verdad había expuesto secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. La góndola hundida fue restaurada y se exhibe ahora en el Museo Naval de Venecia, con una placa que cuenta la historia completa de lo que pasó esa noche de octubre de 1996. Los visitantes a menudo dejan flores en memoria de Daniel Whitmore, Clara Reynolds y Antonio Marcelo, tres personas que murieron porque la verdad era más peligrosa que el silencio. Y en los canales de Venecia, donde el agua sigue guardando miles de secretos, las góndolas continúan deslizándose silenciosamente bajo los puentes de piedra, llevando turistas que nunca sabrán cuántas historias permanecen ocultas bajo las aguas que reflejan las luces doradas de la ciudad más misteriosa del mundo.